Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 501, la investigación de la mente colmena de la maquinaria. Media hora después. Edward regresó a casa. Después de asearse en el baño, salió, secándose el pelo mojado mientras se sentaba en la cama, suspirando, qué noche tan ajetreada. Recostado contra el cabecero de la cama, usó la mano invisible para devolver la toalla al baño. Luego, lanzó un sencillo hechizo para secarse el pelo antes de taparse con las sábanas. Lo siguiente es dormir bien esta noche y luego esperar a que mañana se difunda la noticia del asesinato del conde Clare. Justo cuando cerró los ojos, Edward sintió de repente que alguien se entrometía en su falsa realidad. La imagen de los intrusos apareció inmediatamente en su mente. 4 hombres, en un carruaje, vestidos con uniformes similares. Sus expresiones eran severas. A través de la ventana, observaban su villa. Uno de ellos sostenía un pequeño joyero, canalizando cuidadosamente espiritualidad en él. Miembros de la mente colmena de la maquinaria. Como era de esperar de los Beyonders oficiales, sus reacciones fueron rapidísimas. Edward no hizo movimientos innecesarios. En cambio, se permitió seguir durmiendo, esperando pacientemente su siguiente acción. Enseguida sintió que el entorno cambiaba, difuminándose brevemente antes de asentarse con una nitidez impecable. Se encontró sentado en el sofá del salón, con un periódico en una mano, tomando un sorbo de café mientras leía. Evidentemente, alguien había entrado en su mundo onírico. No podía discernir si se trataba de pesadillas de la mente colmena maquinaria o si estaban utilizando algún artefacto sellado del sendero del insomnio. Al poco rato, un joven de complexión delgada y sonrisa amable abrió la puerta y entró, sentándose frente a Edward. Preguntó cortésmente, «Señor Sparrow, ¿puedo sentarme aquí?» Edward lo miró como si acabara de percatarse de su presencia y respondió con calma, «Por supuesto. Comillas, ¿puedo preguntar si conoces a Akasa? Ella es mi ama de llaves. Comillas, ¿algo más allá de eso? Más allá de eso, nada. Cuéntame cómo la conociste». El tono de Edward era monótono, desprovisto de emoción, como el de una persona normal atrapada en un sueño. Una noche de la semana pasada vino a verme y solicitó el puesto de ama de llaves. Me pareció una buena persona y, lo que es más importante, muy atractiva. Así que la contraté, y también a su hermano menor. Comillas, ¿crees que hay algo extraño en la casa? Sí, tiene los ojos rojos. Comillas, ¿y qué más? Comillas, porque se marchó de repente su hermano pequeño. Arle dijo que iba a casa a visitar a su familia. Comillas, ¿sabes lo que hizo a casa hoy? Sí, ofendió al nieto del conde Clare en el mercado y la metieron en la cárcel. Después, mi ama de llaves y yo también nos vimos implicadas y la policía nos detuvo. Por suerte, gracias a la ayuda de Roselle, salimos bajo fianza. Comillas, ¿pensaste en rescatar a casa? Por supuesto, pero Roselle dijo que él tampoco podía hacer nada. Tenía pensado visitar mañana la casa del conde Clare para disculparme en persona, a ver si tengo suerte. Comillas, ¿viste a casa esta noche? No. Comillas, ¿sabes que intentó asesinar al conde Clare? No. Muy bien, gracias por tu honestidad. Que tengas dulces sueños esta noche. Gracias. Edward volvió a bajar la cabeza para seguir leyendo el periódico. El joven se puso de pie, asintió levemente y se dio la vuelta para marcharse, cerrando la puerta tras de sí. Un instante después, el joven abrió los ojos dentro del vagón. A su lado, un compañero de la mente colmena de la maquinaria colocó una gema en el joyero que sostenía, sellándola dentro de un recipiente metálico. Comillas, ¿cómo te fue, Oramik? La pregunta provino de un jefe de equipo mayor, un hombre con el pelo muy corto y una sonrisa siempre amable. Simplemente indagué dentro del sueño, interrogando a un total de 12 personas, incluyendo a Klein Sparrow y Dubois. La evaluación inicial no indica nada sospechoso. HM. El capitán se recostaba perezosamente en el vagón. Muy bien, entonces, retírense. Oramik estaba atónito. Comillas, así es como termina. El capitán se encogió de hombros. Comillas, ¿qué esperabas? El asesinato ocurrió hace varias horas. ¿De verdad crees que el asesino esperaría tontamente a que investigaras en sueños? Entonces. El capitán tomó una libreta y dijo, basándonos en las pistas actuales, informen con veracidad. Se sospecha que Akasa es una vampira de secuencia 6.
Aunque no mató directamente al conde Claire, sus acciones crearon la oportunidad para el asesino. El asesino utilizó diversas habilidades de Beyonder, sin rostro, diablo, psiquiatra y otras, lo que sugiere fuertemente que era un pastor o un escriba. Por ahora, podemos designarlos preliminarmente como cómplices. El resto depende de lo que decidan los superiores. ¿Quién sabe? Quizás incluso nos entreguen algún poderoso artefacto sellado para rastrear directamente al verdadero culpable. Comillas sí, señor. Edward abrió los ojos en la cama, con una expresión teñida de sorpresa. ¿Un poderoso artefacto sellado? ¿Uno que puede rastrear personas? No me digas qué es, a Rhodes. Si ese fuera el caso, ¿debería simplemente arrebatárselo cuando llegara el momento? ¿Quién lo hubiera imaginado? Un intento de asesinato, y sin embargo, hubo una ganancia inesperada. Temprano en la mañana siguiente. Cuando Dubois tuvo en sus manos el último periódico, quedó completamente estupefacto. ¿Qué demonios? Solo dormí un rato. ¿Cómo es posible que algo tan grande haya ocurrido en Trier? ¿Asesinado el conde Claire? ¿Una de las asesinas era a casa? ¿El rey está furioso? Se quedó mirando el titular una y otra vez, incapaz de creer que aquella mujer despreocupada e irreflexiva pudiera convertirse en una asesina. Comillas, señor Sparrow. En el momento en que Edward bajó las escaleras hacia la villa, Dubois se apresuró a acercarse, sosteniendo el periódico, y preguntó, comillas Q, ¿qué está pasando aquí? Edward tomó el periódico, le echó un vistazo y dijo con frialdad, comillas, ¿acaso el periódico no lo explica con suficiente claridad? Quiero decir, ¿cómo es posible? ¿Acaso estaba encerrada en prisión? No. ¿Cómo pudo escapar para asesinar al conde Claire? Imposible. Yo tampoco lo creo, dijo Edward con calma, pero el periódico está justo delante de nosotros. ¿Qué más podemos hacer? Pero. Dubois estaba a punto de decir algo más cuando de repente se dio cuenta de lo inusualmente serena que era la reacción de Edward. Su mente se quedó en blanco por un momento. Así que inmediatamente guardó silencio, pero su mirada hacia Edward cambió sutilmente, cargando con una capa adicional de sospecha. Comillas, ¿qué te pasa con esa forma en que me miras? Comillas, nada, negó con la cabeza vehementemente y añadió sin reservas, es solo que, de repente siento que el jefe trata muy bien a sus subordinados. Ah, así que crees que soy yo quien mató al conde Claire, vengándome en nombre de Akasa, ¿verdad? En ese momento, se produjo un alboroto en la puerta de la villa. Más de una docena de personas uniformadas apartaron a los sirvientes que bloqueaban el paso y entraron en la villa con un ímpetu imponente. Al frente, el oficial al mando tenía una expresión fría y agitó la mano levemente, comillas registren. Inmediatamente, el grupo de agentes irrumpió en la villa, se dispersó y comenzó una búsqueda exhaustiva, al estilo de un saqueo. El agente declaró, somos de la Oficina de Servicios Especiales. Klein Sparrow, ¿dónde estabas anoche? Estaba, durmiendo. Comillas, ¿tienes pruebas? Edward respondió con expresión de total asombro, comillas, señor, estaba solo en mi habitación. ¿Qué clase de prueba podría tener de eso? El agente echó un vistazo al periódico que tenía en la mano y dijo, ya debe saber lo que hizo su ama de llaves anoche, ¿verdad? Coma señor, ella es solo una empleada doméstica que contraté. Lo que haya hecho afuera no me incumbe, ¿verdad? Ja, que te incumba o no, no es asunto tuyo. El oficial dio un paso al frente, con un tono cargado de innegable autoridad. Comillas, vio a su ama de llaves anoche. Edward fingió estar asustado, no. Entonces su mirada se dirigió hacia Dubois. Comillas, ¿y tú? Yo, tampoco la vi. En ese momento, los buscadores regresaron gradualmente, varios de ellos portando sábanas, peines, cepillos de dientes y otros artículos personales, todos ellos evidentemente confiscados de la habitación de Akasa. Durante los próximos 2 días, quédense en casa y no salgan a la calle. Dicho esto, el oficial se dio la vuelta y condujo a sus subordinados fuera de la villa a paso ligero. Dentro de la villa, los sirvientes y esclavos estaban aterrorizados, con los rostros pálidos, claramente conmocionados por la visita de la Oficina de Servicios Especiales. Dubois se aclaró la garganta y murmuró, comillas, ¿a qué esperamos? Dense prisa y limpien. Después de que los sirvientes y esclavos se dispersaron, bajó la voz, esos tipos de la Oficina de Servicios Especiales, ni siquiera nos trajeron para interrogarnos. Muy extraño. Edward pensó un momento y luego dijo, supongo que, Roselle volvió a ayudar. Dubois se quedó paralizado un instante antes de darse cuenta de lo que sucedía.
Como antiguo compañero de copas de Roselle, sabía que Roselle era del tipo de persona que odiaba deber favores a los demás. Y hace tan solo unos días, el señor Sparrow arriesgó su vida para salvar a Bernadette, lo que hizo que Roselle se sintiera en deuda con él. Así pues, la noche anterior, después de que Dubois y Edward fueran encarcelados por la policía, Roselle apareció inmediatamente para pagar su fianza. Cuando Akasa se convirtió en el principal sospechoso del asesinato del conde Clare, Roselle debió saber que la oficina de servicios especiales aparecería, así que envió un aviso con antelación, un favor que le fue devuelto. Sigue tan reacio a deberle nada a nadie como siempre. Edward solo sonrió levemente. Roselle no era necesariamente reacio a deberle dinero a la gente, sino que simplemente no quería involucrarse demasiado con los PNJ de este mundo, para no afectar su mentalidad de juego. Por supuesto, tal vez ya no pensaba así, pero los hábitos profundamente arraigados son difíciles de erradicar. Ah, por cierto, Dubois, tengo una tarea para ti. Por favor, dígame, jefe. A partir de ahora, envíen a alguien todos los días a revisar la calle Camelia número 2 en el barrio de Noel. Si aparece una camelia en la ventana del segundo piso, vuelve y avísame. Edward sonrió. No te dejes atrapar, podría ser fatal. Los nervios de Dubois se tensaron, pero sin dudarlo declaró, cumpliré con la tarea, jefe. En la lujosa villa de la familia Roselle. Bernadette notó que su padre estaba de un humor inusualmente alegre esa mañana, aparentemente encantado por algún golpe de suerte. Incluso su desayuno superó con creces la cantidad habitual. A su edad, las preguntas ya no podían ser contenidas. Papá, ¿por qué estás tan contento de repente hoy? Comillasa, jajajaja, soy tan obvia. ¿Dónde ves la felicidad? Estoy de luto, Bernadette. Devastada por la muerte del conde Clare. ¿No lo ves? Estoy tan afligida que ni siquiera puedo comer. Entonces levantó una mano y exclamó, comillas, otra ración de desayuno para mí. Capítulo 502, desapruebo este matrimonio. Bernadette infló las mejillas, mirando fijamente a su padre. Está bien, cedió Roselle, recostándose en su silla. Digamos que alguien a quien papá no soportaba falleció anoche. Eso sí que merece un banquete. Comillas, estiró la pata, ¿era una mujer? Simplemente significa que murió. Oh. Ella lo entendió. Comillas, ¿cómo murió? Asesinado. Roselle se recostó aún más, tarareando mientras él hablaba. Me he dado cuenta de que estos nobles son verdaderamente necios. Claramente tienen más posibilidades que los plebeyos de obtener un poder extraordinario, pero siempre son demasiado tímidos, demasiado cautelosos. Y el resultado, toda su riqueza y poder son inútiles. Un solo asesino puede aniquilar el esfuerzo de toda una vida. Este tipo de tragedia ocurre cada año, y aún así, nunca aprenden. Él sonrió con suficiencia. HMPH, cuando ascienda a una secuencia superior, a ver quién se atreve a asesinarme entonces. Bernadette levantó la mano con entusiasmo. Comillas, papá, yo también quiero convertirme en una Beyonder con poderes extraordinarios. Comillas. Roselle se quedó congelada. Tú, aún eres muy joven. Cuando seas mayor, papá te ayudará a convertirte en un Beyonder. ¿Qué te parece? Aunque a menudo se burlaba de los nobles por negarse a ascender, tenía que admitir la verdad, tomar una poción era arriesgado, y los niños cuyas mentes aún no estaban maduras eran especialmente vulnerables a su influencia. De acuerdo. Los hombros de Bernadette se hundieron con decepción. Roselle suavizó su tono. La próxima vez le pediré a Zaratul que compruebe qué camino te conviene más. Luego prepararé todas las fórmulas y materiales que necesitarás, para que cuando llegue el momento, puedas avanzar hasta la secuencia superior bajo la protección de papá. En ese momento, su mente divagó hacia aquella noche, cuando Zaratul había huido asustado por aquella figura misteriosa. Aún desconocía que había sido de él después, o si alguna vez se atrevería a regresar. TSK. Pensar que incluso Zaratul, un digno secuencia 2, se asustó así. Las profundidades de este mundo son realmente insondables. Toc, toc, toc. Grim llamó a la puerta del comedor. Señor, los hombres de la Oficina de Servicios Especiales del Comité de Inteligencia y Seguridad Nacional fueron a la residencia de Klein Sparrow, pero, no se lo llevaron. Parece que mi influencia se está volviendo más efectiva cada día. Roselle se acarició el bigote, con un rastro de autosatisfacción en el rostro. Cuando supo que uno de los asesinos del conde Clare era el ama de llaves de Klein Sparrow, se quedó estupefacto. Esa misma mañana, Klein había sido secuestrado a causa de la furia de Clare por su nieto,
¿Y al anochecer el propio Claire estaba muerto? Aunque secretamente encantado, Roselle se obligó a mantener la cabeza fría. Quizás todo formaba parte del plan de Klein Sparrow. Así que primero contactó con la iglesia, confirmando que Klein ya había sido exonerado provisionalmente de toda sospecha. Solo entonces envió a Grimm a interceder ante el Comité de Inteligencia y Seguridad Nacional, si Sparrow era realmente culpable, que se le castigara conforme a la ley, pero si no existían pruebas, por favor, por el bien de Roselle, que no lo torturaran ni lo obligaran a confesar. Con esto, te he salvado 2 veces seguidas, pensó Roselle con aire de suficiencia. Eso debería compensar con creces la deuda debida de Bernadette. Papá. En cuanto Bernadette o el nombre del señor Sparrow, aguzó el oído, pero al no haber captado nada útil, no pudo evitar preguntar en voz alta, comillas, ¿qué hay del señor Sparrow? Comillas, mi pequeño tesoro parece muy preocupado por él. Claro que sí, arriesgó su vida para salvarme. Ese es el tipo de bondad que uno debe recordar para siempre. ¿No es eso lo que me enseñaste? Comatós, Roselle se tapó la boca, de repente incómodo. Eso fue una forma de hablar. No tienes que recordarlo literalmente para siempre. Además, en los últimos 2 días, papá también lo salvó. 2 veces. Comillas, ¿qué? Salvaste al señor Sparrow. ¿No era peligroso? No te hiciste daño, ¿verdad? Para nada peligroso. Para mí, solo una pequeña molestia. Comillas, una pequeña molestia. Sus ojos azul mar parpadearon con duda. Roselle pensó un momento y luego explicó pacientemente, verás, cariño, una misma cosa puede tener significados muy diferentes para distintas personas. Lo que para mí puede ser una simple molestia, para otra persona puede ser una cuestión de vida o muerte. Todo depende de tu posición y del poder que ostentas. ¿Lo entiendes? Bernadette apoyó la barbilla en las manos, pensativa. Oh, creo que ya lo entiendo. El señor Sparrow es muy fuerte. Llevarme a jugar o contarme cuentos puede parecer sencillo, pero cuando él lo hace, no lo es en absoluto. Así que no puedo simplemente anular lo que hizo con algo igual de trivial. Papá decía que la gente no solo debería recibir, sino que también debería saber ser agradecida. Pero solo tengo 6 años. No puedo hacer nada. MMM. Apretó sus pequeños puños, con determinación reflejada en sus ojos. Ya lo he decidido. Como al señor Sparrow le interesan los guiones inventados por papá, voy a tomar prestado el cuaderno de papá y dejar que lo lea. Estación central de trenes de Backlund. Mientras el tren de vapor procedente del puerto de Pritz se detenía lentamente, un joven de unos 20 años, de cabello rubio, saltó del vagón. Su gabardina negra ondeó ligeramente al extender los brazos, estirándose con pereza. Backlund, por fin he vuelto. Ja, el aire sigue oliendo igual. 2 voces gritaron en rápida sucesión. Comillas, Alfred. Alfred. Giró la cabeza y vio a su hermano mayor, Ibert, y a su hermana menor, Audrey, esperándolo en el andén. En comparación con su último encuentro, el semblante de Ibert se había vuelto más serio, asemejándose cada vez más al de un verdadero estadista. Audrey, por su parte, había alcanzado una belleza y una gracia aún mayores, merecidamente conocida como la joya más deslumbrante de Backlund. Sin embargo, esta joya de su familia aparentemente había sido robada por otra persona. Alfred entrecerró los ojos. Me gustaría ver quién tiene la audacia. Se acercó, abrazó a Ibert con firmeza y notó que su hermano parecía más fuerte que antes. Luego, le revolvió el pelo a Audrey con una sonrisa. Ha pasado demasiado tiempo. Sí, de verdad, respondió Ibert con una sonrisa. Desde que Alfred fue trasladado al continente sur hace años, los hermanos no se habían reunido del todo. Al principio hubo un momento incómodo, pero ahora la calidez de la familiaridad regresó al instante. De repente, Alfred comenzó a rodear a Audrey, inspeccionándole la espalda, y luego le levantó el brazo como si buscara algo. Desconcertada, Audrey preguntó, comillas, ¿qué buscas, Alfred? Comillas, ese bribón que te persiguió, por supuesto. Mi regreso del continente austral es un acontecimiento importantísimo, y ni siquiera vino a recibirme, ¿es que no me toma en serio en absoluto? Cruzó los brazos y resopló, Audrey, no tienes buen gusto para los hombres. La mención de Edward ensombreció el rostro de Audrey. Habían pasado casi 3 semanas sin noticias suyas. Por mucha fe que tuviera en Edward o en el señor Fall, a veces le invadían pensamientos terribles. Al ver esto, Ibert intervino rápidamente, Edward, se ha metido en algunos asuntos complicados. No podrá volver pronto. Audrey ya está bastante preocupada, así que no le eches más leña al fuego.
¿Qué clase de problema? El tono burlón de Alfred se desvaneció, reemplazado por la seriedad. ¿Necesitas mi ayuda? A lo largo de los años, he hecho muchos contactos en todo el continente austral y en alta mar. Audrey esbozó una leve sonrisa. No hay problema, es solo una nimiedad. Creo que lo resolverá pronto. Ese chico se llama Edward, ¿verdad? Sí. Comillas, ¿cuáles son sus antecedentes familiares? Audrey negó con la cabeza. Nada especial, es una persona corriente. Alfred soltó una carcajada. Comillas, jajajaja. La joya más deslumbrante de Backlund enamorándose de una supuesta persona común y corriente, imposible. Además, con mi padre y nosotros dos aquí, incluso si fuera realmente común y corriente, podríamos convertirlo fácilmente en extraordinario. Hubert tosió, con un tono algo incómodo. Edward es cualquier cosa menos ordinario. Él, bueno, lo entenderás cuando lo conozcas tú mismo. Aunque se había convertido en un millondaire hacía poco tiempo, Hubert se había informado bien. Las habilidades extraordinarias eran innumerables y diversas, pero alguien que pudiera literalmente salvar a su padre de la muerte. Eso, Hubert nunca lo había oído hasta que conoció a Edward. Alfred se cruzó de brazos con interés. Comillas, ahora tengo aún más ganas de conocerlo. Por cómo lo describen, no logro imaginarlo en absoluto. Audrey dudó un momento y luego dijo, en realidad, puede que hayas oído hablar de una de sus identidades anteriores. Comillas, ¿otra identidad? Cuéntame. Bajando la voz, Audrey susurró, cuando se hizo a la mar, usó el nombre de Herman Sparrow. La sonrisa de Alfred se congeló en su rostro. ¿Cómo a quién acabas de decir? Herman Sparrow, el malhumorado Herman Sparrow. Una avalancha de recuerdos cruzó por la mente de Alfred, su expresión se ensombreció y las primeras palabras que salieron de su boca fueron una maldición. Comillas. Hubert y Audrey se quedaron mirando, desconcertados. Alfred señaló con el dedo al aire, con el rostro contraído. Comillas, este matrimonio, no lo apruebo. Pasado, año 1160. 2 días después, la Oficina 7 del Comité de Inteligencia y Seguridad Nacional de Intis levantó la investigación y el bloqueo en la calle Rose número 7. Tanto los equipos de vigilancia abierta como los encubiertos se retiraron, y la asfixiante tensión que había ensombrecido la villa finalmente se disipó. Dubois fue el primero en salir corriendo. Se dirigió directamente al número 28 de la calle Emerald. Recordaba que el señor Sparrow había dicho que la villa de la calle Rose era insegura, y teniendo en cuenta todo lo que había sucedido últimamente, realmente parecía estar maldita. Tuvieron que mudarse inmediatamente. Por suerte, la situación de la casa no había afectado a esa propiedad. La señora Marcia ya se había llevado sus pertenencias personales, así que la familia de Edward podía mudarse en cualquier momento. Vayamos mañana, decidió Edward rotundamente. No tenemos mucho que cargar. Un viaje en carruaje será suficiente. Lo arreglaré enseguida. Dubois vaciló, y luego preguntó en voz baja, señor Sparrow, ¿sobre la señorita Agasa? Ella está perfectamente bien. Eso es bueno. No dijo nada más y se marchó. Edward apenas se había acomodado en el sofá cuando un suave murmullo de oración resonó de repente en sus oídos. El soberano eterno por encima de las dimensiones. El deconstructor de historias interminables. El trascendente del pasado y del futuro. Aunque débil, la voz era claramente la de una niña pequeña. Sin duda, era Bernadette. Edward retrocedió 4 pasos y ascendió al palacio de la niebla gris. Su espiritualidad se extendió hacia la estrella de ella, y pronto la figura de la niña apareció entre la bruma. Señor Sparrow, exclamó Bernadette con los ojos brillantes, tengo algo muy bueno que darle. ¿Lo quiere? Agitaba entre sus manos una pequeña libreta de tapa negra, meciéndola de un lado a otro como si estuviera ofreciendo un tesoro. ¿Comillas qué es? La oleada de niebla gris y la figura imponente sentada en la silla de bronce la sobresaltaron al principio, pero luego respondió secamente, comillas, el cuaderno de papá. Capítulo 503, Blancanieves y el espejo mágico. Edward preguntó desconcertado, comillas, ¿por qué me das el cuaderno de tu padre? Bernadette respondió con seriedad, porque en ese mundo onírico la última vez, parecías muy interesado en ese tipo de escritura. Las notas de papá están todas escritas en esa letra, así que pensé, tal vez te sería útil. Oh. Lo que le había fascinado no era el guión en sí, sino aquel libro de texto de primaria. O, para ser más exactos, su dueña, Lilith. Aún así,
Como Bernadette ya había traído el cuaderno, decidió quedarse con una copia. Quién sabe, tal vez le sería útil en el futuro al tratar con Roselle, sobre todo leyéndoselo en voz alta delante de Bernadette. Eso podría tener más peso que mil anclas. A medida que la niebla que se arremolinaba ante ella se disipaba, Bernadette comenzó a abrazar el cuaderno, balanceando pacientemente las piernas en la habitación mientras esperaba. Poco después, la figura de Edward apareció de la nada. Comillas aquí. Saltó de la cama, tomó el cuaderno con ambas manos y se lo entregó como un tesoro, recordándole con seriedad, solo puedes estudiarlo aquí, tengo que devolvértelo más tarde. Está bien. Edward tomó el diario y lo hojeó rápidamente. Como era de esperar, las primeras anotaciones de Roselle estaban llenas de nimiedades y quejas cotidianas, una mezcla confusa de diversiones a primera vista. Especialmente durante sus días como el recién ungido hijo del vapor, disfrutando del protagonismo. Era joven, apuesto y muy bien recibido por las damas y las hijas de la nobleza. Él disfrutó al máximo, sin límites en cuanto al lugar, sin límites en el número de parejas y, tal vez, sin límites en absoluto. Lo más impactante fue que, sin ningún pudor, anotó cada detalle en el diario. Roselle no escribía en el diario todos los días, a veces se saltaba 3 o 5 días, e incluso a veces una semana entera. La mayoría de las entradas eran breves. Este único cuaderno de cuero negro contenía todas las anotaciones de su diario desde poco después de su muerte hasta el nacimiento de Bernadette. Tras el nacimiento de Bernadette, las anotaciones en el diario se volvieron notablemente más comedidas. Si bien aún aparecían comentarios inapropiados ocasionales, el tono general se había vuelto claramente mucho más serio. Parece que ese dicho es cierto, los hombres solo empiezan a madurar de verdad después de convertirse en padres. Listo, terminado. Comillas tan rápido. Los ojos de Bernadette se abrieron de asombro. Rápidamente preguntó, comillas, ¿te sirvió de algo? Sí, sin duda. Comillas, eso es bueno. Exhaló aliviada, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Edward pensó un momento y preguntó, Bernie, ¿sabes qué escribe realmente tu padre en este cuaderno? Papá dijo que son solo cosas aleatorias y sin importancia que anota. Comillas, sin importancia. Sí, siempre lo deja tirado sobre su escritorio. Incluso dijo que si alguien lograba entender un solo carácter, lo recompensaría con 1000 fergins. Bernadette extendió las manos. De otra manera, ¿cómo podría habértelo traído? Veo. Edward comprendió enseguida la mentalidad de Roselle. Dado que nadie en este mundo sabía leer chino, cuanto más despreocupado fuera con el tema, menos sospechas despertaría. No era de extrañar que sus diarios acabaran un día dispersos por todo el mundo. Comillas, señor Sparrow. Bernadette volvió a llamar, sacando algo de detrás de su espalda. Esto es para ti, es un dibujo que hice yo misma. Dibujé 2 copias, una para papá y otra para ti. Edward lo tomó rápidamente, sonriendo. Gracias. El dibujo la representaba a ella, a Edward y a personajes de cuentos de hadas jugando alegremente en un barco. La técnica no era refinada, pero irradiaba un encanto infantil y un esfuerzo genuino. Al ver a Edward estudiarlo con atención, ella se removió inquieta y murmuró, lo dibuje sin mucho entusiasmo. No es ni de lejos tan bueno como los de mamá. Si no te gusta, puedes tirarlo. Tu cara prácticamente grita, comillas, por favor, quédatelo. Gracias, dijo Edward con seriedad, guardando cuidadosamente el dibujo. Lo atesoraré. Fingió una expresión de indiferencia, extendiendo su pequeña mano pálida. Comillas, ¿y qué hay de lo que me debes? Comillas, ¿qué cosa? Cuando me diste la muñeca de la sirenita, me prometiste que si cumplía mi promesa, me darías más muñecas. Quiero. Pensó detenidamente. Blancanieves, ¿no te has olvidado, verdad? Por supuesto que no. Edward estaba a punto de hacer una transfiguración, pero Bernadette se apresuró a ir a su mesita de noche y sacó otra muñeca. Papá talló esta. ¿Puedes hacerla igual que la sirenita? Por supuesto. Chasqueó los dedos, activando la falsa realidad. Adelante, inténtalo. Bernadette acarició con entusiasmo la muñeca. En un abrir y cerrar de ojos, se encontró dentro de una cámara de castillo ricamente decorada. En una de las paredes había un enorme y ornamentado espejo, pero no había rastro de Blancanieves. Comillas, ¿dónde está Blancanieves? La voz de Edward resonó suavemente. Pregúntale al espejo mágico. Bernadette se acercó al espejo y preguntó en voz baja, ¿espejo mágico, sabes dónde está Blancanieves? Una tenue luz centelleaba sobre la superficie. En el espejo apareció una muchacha con un delicado vestido de princesa, de piel clara y pálida.
Lejos, pero justo delante de tus ojos, mi princesa, respondió el reflejo. Comíllase. Bernadette parpadeó sorprendida. Pero, ¿acaso no soy yo? La figura de Edward apareció en el espejo, sonriendo levemente. Así que tú eres Blancanieves. Bernadette se quedó paralizada durante medio segundo antes de estallar en una risa de alegría. Comillas gracias, señor espejo mágico. Una vez convencido de que el número 7 de Rose Street estaba maldito, la eficiencia de Dubois se duplicó. Al mediodía del día siguiente, la familia Sparrow ya había completado su mudanza de Rose Street al número 28 de Emerald Street, una zona privilegiada a tan solo una manzana de la residencia de Roselle, hijo del vapor. Toda la mañana transcurrió en un torbellino de actividad frenética para todos, tanto para los sirvientes como para los Dubois. Solo Edward, el gran amo, se dedicó a holgazanear, sentado, apoyado o tumbado, comiendo cuando se servía la comida, bebiendo cuando se la servían y disfrutando de los servicios de todos. Ah, ahora por fin entiendo por qué los nobles son tan adictos a esta vida. Una vez que pasas de la austeridad al lujo, nunca vuelves atrás. Casa nueva, vida nueva. Los sirvientes y esclavos se afanaban desempaquetando y reorganizando. Edward estaba en el balcón del tercer piso, con vistas al bullicioso patio de abajo. Una extraña sensación se instaló en su pecho. En el futuro, con Lilith y Audrey a mi lado, nunca tuve la oportunidad de pensar en un hogar propio. Pero aquí, en este pasado lejano sin familia, de alguna manera he logrado formar un hogar. Qué ironía, ¿verdad? Al caer la tarde, la villa por fin lucía presentable, pero como el anterior propietario se había llevado muchas pertenencias, aún quedaban muchas cosas por comprar. Si acaso aún viviera, le habría encantado encargarse de todo esto. Al caer la noche, las lámparas de gas de la villa se encendieron una a una, proyectando un cálido resplandor ámbar que mitigó la oscuridad exterior. Dubois se apresuró a acercarse. Jefe, Roselle está aquí. Comillas HM. Edward se sobresaltó. Comillas está aquí, ¿por qué? Al parecer, para felicitarte por la inauguración de tu casa. Que Roselle supiera de la mudanza no fue ninguna sorpresa, pero la etiqueta dictaba que esperara una invitación al banquete de inauguración, no que se presentara por su cuenta. ¿Desde cuándo somos tan cercanos? Edward se levantó con una sonrisa. Bueno, entonces, vamos a darle la bienvenida al gran hijo del vapor. Cuando entró en el salón, Roselle, su esposa, y la pequeña Bernadette ya estaban sentadas en el sofá, tomando café. Ninguno de sus guardaespaldas lo había seguido. Bienvenidos, señor Gustave, señora y la encantadora señorita Bernadette, dijo Edward afectuosamente. Roselle agitó la mano, fingiendo severidad. Ah, Klein, ya te lo dije, llámame Roselle. Muy bien, Roselle, exclamó Edward riendo, sentándose en la silla frente a ellos. Seguro que fuiste tú quien arregló las cosas con la oficina de servicios especiales el otro día. Te lo agradezco muchísimo. Sin ti, probablemente seguiría pudriéndome en una celda. Jajaja, no le des importancia. Solo fue una palabra al oído correcto. Roselle se inclinó de repente hacia adelante, moviendo las cejas con picardía. Comillas, ¿de verdad no has vuelto a ver a tu criada? De nada. Edward parecía realmente frustrado. Hasta el día de hoy sigo sin entender qué pasó realmente. Primero, ese mocoso nieto del conde causa problemas, y luego, de alguna manera, es mi criada la que termina arrestada. Me devané los sesos tratando de salvarla, y al día siguiente, me entero de que ha asesinado al conde. ¿Cómo es posible? Golpeó la palma de la mano con indignación. No puedo creerlo. O la han convertido en chivo expiatorio, o todo fue una trampa contra mí. Quizás alguien vio que venía a Trier con dinero y pensó que sería un blanco fácil. Bernadette resopló de repente. Comillas, no te preocupes, señor Gorrión. Con papá aquí, nadie se atreverá a molestarte. ¿Verdad, papá? Roselle arqueó una ceja. Ya la oíste. En Trier, te cubro las espaldas. Entonces debo darle las gracias, señorita Bernadette. Ella soltó una risita, intercambiando una mirada cómplice con él. Mientras tanto, Roselle suspiró dramáticamente. Sinceramente, espero que haya sido realmente tu criada quien mató al conde Claire. Edward parpadeó. Porque así tendría la oportunidad de conocerla y decirle gracias. Jajajaja. Llevo años harto de ese viejo cabrón. Entonces, su mirada se dirigió hacia Dubois, que permanecía en silencio detrás de Edward. Fingiendo haberlo notado, Roselle exclamó, vaya, vaya, si no es Dubois. ¿No ves a un invitado de honor delante de ti? Me duelen los hombros, ven a darme un masaje. La expresión de Dubois no cambió. Perdóname.
Soy mayordomo, no masajista. Si necesitas uno, puedo conseguirlo. 3 chicas, o 5. La boca de Roselle se crispó mientras su esposa y su hija lo fulminaban con la mirada. Forzó una sonrisa, con los ojos temblorosos. Klein, ¿cuándo vas a despedir por fin a este insoportable imbécil? Te pagaré para que contrates al mejor mayordomo de Treveris. Edward puso cara pensativa. Vale, yo también estaba pensando que Dubois tampoco está muy satisfecho. Roselle se recostó con una sonrisa de suficiencia, alzando la barbilla. Comillas, ¿oyes eso? Estás despedido. Capítulo 504, Roselle se prepara para zarpar. Dubois se contuvo de hacer un gesto obsceno con el dedo y, en su lugar, se dirigió a la cocina para indicarles que prepararan la cena para el invitado de honor. Roselle, me acabo de mudar hoy y ni siquiera he desempacado bien, ni siquiera puedo ofrecerte una sola botella de buen vino. Edward habló con naturalidad, originalmente, pensaba preparar todo con calma durante los próximos días antes de invitarte. Jajaja, bueno, no esperé una invitación y simplemente vine por mi cuenta. Roselle se rió entre dientes, la razón principal es que estoy a punto de emprender un largo viaje y puede que no pueda asistir a la cena de inauguración de tu casa. ¿Un viaje largo? ¿A dónde vas? Zarpando para un largo viaje. Se le veía sumamente orgulloso, lleno de vigor y ambición. Bernadette miró inmediatamente, asombrada en su corazón, papá iba a zarpar. Se apresuró a mirar a su madre, solo para ver la expresión tranquila y serena de Matilda, que obviamente ya estaba al tanto del asunto. No pudo evitar inflar las mejillas con disgusto, los adultos eran realmente molestos. Sin embargo, eso no le impidió tirar del brazo de Roselle y balancearlo. Papá, ¿me llevarás contigo? No, tienes que llevarme, porque ya me lo prometiste. Roselle se acarició el cabello con una sonrisa. Comillas, está bien, está bien. Edward, sin embargo, se quedó paralizado de incredulidad. ¿En serio, emperador? Su situación con el sabio oculto ni siquiera se ha resuelto todavía, y ya está pensando en zarpar, ¿no le teme a la muerte? Debo decirlo o no, Roselle siempre había sido así en su juventud, imprudente, intrépido, lanzándose hacia adelante sin dudarlo. Al pensar en esto, Edward le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Jajaja, la idea de zarpar ha estado gestándose en mi corazón durante más de 1 o 2 décadas. Siempre lo fui posponiendo por diversos motivos, pero ahora por fin estoy dando el paso en serio. Comillas, siempre he creído que el verdadero viaje del hombre se encuentra en las estrellas y los mares. Jaja, ¿estrellas y mares? Y entonces te toparás con esa isla primitiva contaminada por la diosa madre, y más tarde el señor Dor te engañará para que visites la luna. Eso es lo que te llevará a tu trágico futuro. Suspiro. Debería intentar detenerlo, por el bien de Bernadette, y cambiar la tragedia que le espera. Pero Roselle fue el protagonista de esta época. Sus encuentros fueron todos puntos de inflexión cruciales. Si Edward se entrometía en sucesos como el de esa isla, todo el futuro podría desmoronarse. No, emperador, ese sufrimiento es solo tuyo para soportarlo. Espera, un momento. De repente, Edward se dio cuenta de algo. Aquí estoy, interpretando a un noble y a un dios malvado a la vez, intentando acercarme a Herodes a través de Roselle. Todo va viento en popa, y ahora estás a punto de zarpar. Aunque no lo creas, el dios maligno se va a meter en tu cama esta noche y te va a dar una paliza. Maldiciendo para sus adentros, Edward mantuvo una expresión nostálgica en su rostro. El mar, en efecto, es un lugar que la gente jamás olvida. Libertad, riqueza, pasión, peligro y oportunidad conviven. Por eso, cada año, incontables personas se adentran valientemente en el océano, tal como lo hice yo en aquel entonces. Parece que llegué en el momento justo esta noche. El rostro de Roselle se iluminó. Comillas, he oído que hiciste fortuna en el mar, entonces debes tener mucha experiencia navegando, ¿verdad? Con su estatus actual, a Roselle no le faltaban marineros profesionales. Sin embargo, lo que claramente buscaba no era experiencia de navegación formal, sino la que lo llevara a los lugares inseguros y no cartografiados de los que escribía en sus diarios. Algunos, sí. Edward recordó rápidamente su experiencia pasada en el mar, tosió y dijo, fue principalmente para sobrevivir. Personalmente, creo que además de la experiencia y la fuerza, lo más importante en el mar es la suerte. Si tienes mala suerte, una tormenta hundirá tu barco; si tienes buena suerte, podrías encontrarte por casualidad con una pequeña isla y descubrir unas ruinas antiguas; no tendrás que preocuparte por el resto de tu vida. Creo que la suerte en sí misma es parte de la fortaleza.
Eso tiene sentido. Así que date prisa y comparte más. Bernadette miró a ambos con cierta satisfacción. HMPH, ya me fui al mar con el señor Sparrow. Incluso tiene un enorme barco pirata. ¿De verdad el señor Sparrow pudo haber sido un gran pirata antes? Liderando un barco lleno de personajes de cuentos de hadas, robando por todas partes. Eso es demasiado emocionante. Yo también quiero ser pirata en el futuro. Ante las insistentes preguntas de Roselle, Edward ya no pudo ocultar modestamente sus habilidades. Tras pensarlo un poco, le enseñó a Roselle algunos consejos de navegación, por supuesto, ninguno de ellos era suyo. Algunas cosas las había oído de Danitz, otras de Bernadette. Roselle se emocionaba cada vez más mientras escuchaba, fantaseando ya con su futuro viaje. Matilda, en cambio, parecía preocupada, pero permaneció en silencio, escuchando atentamente. Estas son solo algunas de mis experiencias personales, y puede que no se apliquen a todo el mundo. Entiendo. Roselle parecía seguir insatisfecha. Klein, ¿has oído hablar de alguien que haya ido más allá del fin del mar? Eso, no estoy seguro. Lo más lejos que he llegado ha sido al extremo oriental del mar de Sonia, una zona marítima que, según los rumores, es la reliquia de una antigua guerra divina, llena de rarezas y peligros. Casi no regreso, así que no me atreví a aventurarme más al este. Bernadette levantó la mano. Si vas de expedición la próxima vez, me puedes llevar contigo. Edward echó un vistazo, esta niña incluso sabía hablar con doble sentido. Por supuesto. Los dos volvieron a intercambiar miradas. Roselle soltó una risita, jugueteando con sus dedos. Ya verás, esta vez, cuando zarpe, sin duda llegaré al fin del mar, y al legendario continente occidental. Jajaja, entonces tu nombre seguramente será recordado para siempre. Comillas no, no, no. Agitó los dedos con orgullo. Mi nombre ya es famoso en toda la historia. Dubois se acercó. Señor hijo del vapor de renombre mundial, es hora de cenar. Hizo una pausa y añadió con tono burlón, si no les importa la sencillez de los platos de aquí. Roselle se acarició el bigote y resopló. Klein, ¿puede tu mayordomo servirme la cena? Edward se encogió de hombros e hizo un gesto, diciendo, adelante. Comillas, ¿oíste eso, Butler? Entendido, dijo Dubois con sequedad. Te traeré una trona para bebé. Por supuesto, la cena no fue precisamente sencilla. En el peor de los casos, no había platos exóticos ni sofisticados, pero Roselle ya había probado casi todas las exquisiteces a lo largo de los años. Muchos de los platos más exquisitos, que la mayoría de la gente no podría permitirse en toda su vida, hacía tiempo que le resultaban tediosos. Lo que sí le pareció novedoso fueron las carnes asadas y el pescado a la parrilla especiales de Endili, tanto que Roselle decidió de inmediato volver y buscar a algunos chefs que prepararan platos similares. Ah, por cierto, hablando de delicias culinarias extranjeras, hay dos cosas que definitivamente debes probar algún día. Edward se sirvió una copa de vino y, mientras hablaba, llenó las copas de las dos damas con zumo. Uno de ellos es un plato de la isla de Banshee, supuestamente de origen élfico, cuajada de sangre. Al parecer, su sabor es bastante extraordinario. Comillas, coágulo de sangre. La voz de Roselle se elevó de repente. El plato chino por excelencia lo dejó atónito. Ignorando la confusión de los demás, preguntó rápidamente, comillas, ¿estás seguro de que es de origen élfico? Bueno, eso es lo que dice la leyenda. Comillas, ¿hay elfos en la isla de Banshee? No, parece que los elfos se han extinguido, y solo queda un pequeño número de humanos con sangre élfica. Comillas, ¿conoces alguna otra leyenda sobre elfos? Edward negó con la cabeza. No estoy seguro. Lo único que sé es que se remontan a la tercera época o incluso a épocas anteriores. Debido a que están prácticamente extintos, la información sobre ellos es extremadamente escasa. El último asentamiento conocido se encontraba en la isla de Sonia. Comillas, la isla Sonia, entonces definitivamente es un lugar que tengo que visitar. Roselle parecía algo decepcionada. Bernadette levantó el tenedor y preguntó, comillas, ¿cuál es el otro manjar? Edward sonrió mientras le guiñaba un ojo. Carne de sirena. La niña dejó caer el tenedor con un estrepito, comillas, sirenas. Roselle también parecía desconcertada. Espera, ¿te refieres a las sirenas a las que creo que te refieres? ¿Me estás diciendo que se las han comido? ¿No deberían? De pie junto a él, mientras le servía vino, Dubois preguntó con calma, comillas, ¿deberían ser qué? Matilda le dirigió a su marido una mirada fría. Roselle se enderezó inmediatamente. Coma admirado, por supuesto. ¿Qué más?
Bernadette intervino ansiosamente, señor Sparrow, eso no puede ser cierto, ¿verdad? ¿Cómo podría alguien comerse a las sirenas? Son tan lindas, hermosas y amables. De acuerdo, quizás no debería burlarme de un niño con este tipo de broma. Disculpen, no me expliqué con suficiente claridad, explicó Edward. Para ser más precisos, se le debería llamar monstruo marino. Es una criatura acuática especial que se cuela sigilosamente en los barcos de pasajeros para atacar a los humanos, arrastrándolos al mar para devorarlos. Básicamente, es una bestia. Bernadette inmediatamente dejó escapar un suspiro de alivio. Estaba a punto de dar una explicación detallada de que las sirenas reales eran en realidad monstruos devoradores de hombres disfrazados de bellezas, pero luego lo pensó mejor, no había necesidad de destrozar la imaginación de un niño. Durante la comida, Dubois salió brevemente, pero regresó rápidamente para seguir atendiendo a Roselle, le cortó personalmente el filete, le removió la sopa de champiñones e incluso intentó darle de comer directamente, lo que le produjo mucho asco a Roselle. Hacia el final de la comida, Roselle de repente cogió su copa y se la ofreció, mientras él mismo se bebía la media botella de vino que quedaba. Hace ya bastantes años que no tomamos una copa como es debido, ¿verdad, Dubois? Dubois lo miró fijamente en silencio por un momento y luego tomó el vaso. El bigote de Roselle se curvó hacia arriba en una sonrisa. Chocó la botella con la taza. No voy a desperdiciar palabras. Solo, que encuentres el amor verdadero y tengas muchos hijos. Jajaja. Dubois echó la cabeza hacia atrás y se bebió el vino de un trago, respondiendo con sencillez, todo va sobre ruedas. Hacia las 8:30 de la noche, Edward acompañó a la familia Roselle hasta la puerta principal y ayudó a Roselle, que estaba algo ebria, a subir al carruaje. Muy bien, mejor descanso un poco ahora. El carruaje acababa de empezar a moverse cuando Roselle volvió a asomar la cabeza. Comillas Klein, no olvides despedir a Dubois. Está bien, la próxima vez seguro. Buenas noches, señor Gorrión. Bernadette extendió una manita por la ventanilla del carruaje y saludó varias veces. El carruaje se alejó lentamente. Edward se pellizcó la barbilla y chasqueó la lengua, ya sabes, Dubois. ¿Comillas qué? Antes pensaba que Roselle venía esta noche a devolverme un favor, luego supuse que tal vez venía a pedirme consejo sobre navegación, pero ahora. Edward le dio una palmada en el hombro. Estoy completamente seguro de que vino por ti. Ahora sé sincero conmigo, ¿cuál es exactamente tu relación? Dubois suspiró profundamente. Me gustan las mujeres, y a él también. Por eso ustedes dos son perfectos el uno para el otro. Tras un breve silencio, Dubois dijo, durante la cena, acabo de recibir un mensaje, han colocado una flor de camelia en la ventana del segundo piso del número 2 de la calle Camella. Comillazo. La sonrisa de Edward desapareció. Capítulo 505, quiero ver ríos de sangre. Señor F. En cuanto Edward regresó al refugio de la Orden Aurora, un sirviente se apresuró a acercarse. Esa señora todavía lo está esperando en la sala. Comillas dama. Edward preguntó con naturalidad, comillas cuando llegó. ¿Cuánto tiempo lleva esperando? Casi 5 horas. Edward siguió la rutina, se lavó las manos en el lavabo, tomó la toalla del sirviente y se la secó lentamente mientras se dirigía a la sala. En la puerta, vio a una mujer con un vestido y un sombrero con velo, sentada en el sofá. Rebuscó rápidamente entre los recuerdos del señor F y confirmó que era la primera vez que la veía. Comillas y ustedes, señora, ¿qué asunto tiene conmigo? Mientras hablaba, se sentó frente a ella. En el instante en que su mirada traspasó el fino velo y captó sus impresionantes rasgos, Edward concluyó que, en 9 de cada 10 casos, esa mujer también era una bruja. Entonces, había venido por culpa de la bruja anterior. Soy la hermana mayor de Lina. Su voz era suave y seductora, capaz de derretir hasta los huesos. Comillas Lina, ¿quién? Edward no fingía ignorancia, el señor F realmente no tenía ni idea de cómo se llamaba esa bruja. La chica que te encargó asesinar al conde Claire. Comillas a, ella. Edward entrelazó los dedos y se recostó en su silla. Comillas ¿dónde está? Ya resolví el asunto, y el pago restante ya debería haberse realizado, no. La mujer colocó una bolsa llena de monedas sobre la mesa. No pudo venir. Este es el pago final. ¿Dónde está el artículo? Comillas ¿qué artículo? Edward frunció el ceño. Comillas no te refieres a la cabeza del conde, ¿verdad? No la tengo. El encargo era solo matarlo. Ella lo miró fijamente en silencio. El objeto que se encuentra en el sótano del número 7 de la calle Rose.
Oh. Edward metió la mano distraídamente debajo de la mesa de café y recuperó una varilla de latón. ¿Comillas esto? La mujer se quedó paralizada. ¿Acaso esto había estado oculto justo delante de mis narices todo este tiempo? Entonces, ¿para qué demonios había desperdiciado las últimas horas? Ella extendió la mano para tomarlo, pero Edward lo apartó. Primero, el dinero que has pagado es solo por el asesinato del conde Clare. Segundo, necesito saber para qué sirve esto. Puedo pagar más, dijo con calma, pero en cuanto a este artículo, sinceramente no sé para qué sirve. La expresión de Edward se ensombreció. Comillas, estás bromeando conmigo. Comillas, no. Su tono era serio. Solo sé que mi enemigo lo desea con vehemencia. Solo eso ya lo hace valioso para mí. Su uso no importa, lo que importa es que mi enemigo no pueda tenerlo. Enemigo. Espera un minuto. La forma en que se está desarrollando esto, no se ajusta del todo a mis expectativas. No se suponía que esta mujer era la agente de Intis, encargada de llevar a cabo la misión de la Orden del Ermitaño Crepuscular de eliminar al conde Clare y recuperar la varilla de latón. ¿Cómo era posible que de repente se hubiera convertido en posesión de su enemigo? Edward hizo una señal al sirviente con un movimiento de la mano. Inmediatamente le colocaron una copa de vino. Golpeó el borde para enfriar el líquido y dio un sorbo lento. La mujer, sin prisa, simplemente lo miró a través de su velo. De repente me ha entrado la curiosidad, dijo Edward con una leve sonrisa. ¿Por qué me encargaste que matara al conde Clare? Porque alguien quería matarlo, así que te encontré. Comillas OMS. Mucha gente, muchos se beneficiaron de los inventos del hijo del vapor, entre ellos, el propio Roselle Gustave. Los labios de Edward se curvaron en una sonrisa. Comillas, ¿me estás diciendo que fue el hijo del vapor quien te presionó para que me contrataras para el asesinato del conde Clare? Puedes decirlo de esa manera. Interesante. Edward arrojó bruscamente la barra de latón sobre la mesa. Paga, entonces. Parecía preparada para ello. Sacando una gema de color rojo sangre, la colocó con delicadeza sobre la mesa. Un placer hacer negocios con ella. Entonces se levantó y se dirigió hacia la puerta. Acompáñala a la salida, ordenó Edward. Una vez que el sirviente se la hubo llevado, Edward lanzó una moneda con un chasquido seco. TCH, ni una sola palabra de verdad. Se puso su capa de invisibilidad, se transformó en espíritu y activó el hechizo de ocultación. Saliendo sigilosamente de la casa, siguió de cerca el carruaje de la bruja. La diligencia avanzaba ruidosamente hacia el norte, cruzando el puente de hierro, atravesando el cuartier del observatorio y recorriendo dos calles bulliciosas. No se detuvo en ningún momento, pero Edward notó, al cruzarse con otro carruaje, que éste se había escabullido, cambiando de vehículo en pleno trayecto. Por lo tanto, ella también tiene cuidado de no ser seguida. Edward observó su pequeña actuación con paciencia. Ella cambió de dirección una vez, luego una segunda vez. Después descendió a las alcantarillas, dando vueltas hasta llegar finalmente a una casa adosada bastante común en el barrio de la Catedral Conmemorativa. Lo primero que hizo al entrar fue correr al baño, evidentemente incapaz de soportar el hedor de las alcantarillas. Media hora después, sentada frente al tocador en bata, contemplaba fijamente su deslumbrante reflejo en el espejo, acariciando ocasionalmente sus rasgos con los dedos, completamente encantada por su propia belleza. Admito que las brujas sois hermosas, pero ¿de verdad tenéis que ser tan engreídas? Finalmente, abrió un cajón del tocador, sacó una máscara de piel humana y se la puso en la cara. El rostro radiante de la bruja se desvaneció, reemplazado por el de una mujer de unos 30 y tantos años, con mucho maquillaje. Los ojos de Edward se abrieron de par en par. No es esa, la señora Marcia, la casera que me alquiló el número 28 de la calle Esmeralda. Es una bruja. En ese instante, Edward comprendió profundamente lo aterrador que podía ser un sin rostro. En la cosmovisión del sistema místico, aparte de aquellos en el sendero del espectador, ningún otro Beyonder, ya fuera semidios o ángel, podía discernir que alguien a su lado era un impostor. Por supuesto, existían muchas maneras de detectar a un sin rostro, pero primero había que sospechar de él antes de intentar tal comprobación. La buena noticia, soy incluso más descarado que un sin rostro. La única incógnita era si esta señora Marcia siempre había sido una bruja que utilizaba un objeto místico de tipo sin rostro para disfrazarse, o si había intercambiado su identidad con la de otra persona a mitad de camino. Si se tratara del primero. Entonces Dubois también había experimentado de primera mano el gusto de una demonia, no es de extrañar que él y Roselle fueran verdaderas almas gemelas.
Dado que Marcia era una bruja y claramente tenía alguna conexión con Intis, el hecho de que me alquilara la casa, podría haber sido simplemente una coincidencia. Al pensar en eso, Edward se reveló, apareciendo repentinamente en la habitación. Casi al instante, Marcia atacó, y los de telaraña afilados como navajas se dispararon en todas direcciones, llenando la habitación y retorciéndose hacia Edward para destrozarlo. Llamas negras y carámbanos helados brotaron simultáneamente, mientras patógenos invisibles se propagaban por el aire. Pero al instante siguiente, todo se desvaneció. Marcia se dio cuenta de que seguía sentada frente a su tocador, como si nada hubiera sucedido, como si su ataque de furia no hubiera sido más que una alucinación. Quebrar. Una mano marchita se posó de repente sobre su hombro. A través del reflejo del espejo, vio a un anciano barbudo con una túnica negra con capucha de pie detrás de ella. Al instante siguiente, su cuerpo quedó flácido por la parálisis, su conciencia se desvaneció mientras se desplomaba indefensa. Regresión. Una habilidad verdaderamente divina para humillar a los débiles. Cualquiera por debajo del nivel de semidios puede ser fácilmente degradado con solo 2 secuencias completas, lo que hace que matarlos con magia o habilidades sobrenaturales sea un juego de niños. Aún así, Edward no la mató. A diferencia del señor F de la Orden Aurora, el simple terrorista mercenario, a través del cual podía apoderarse de toda la red de la Orden en Trier, Marcia era más valiosa viva. Edward rápidamente preparó un ritual y comenzó a canalizar espíritus, tu nombre, tu verdadero nombre. Marcia respondió con voz apagada, Marcia. Su afiliación. Soy miembro de la secta de las demonisas. Comillas, ¿por qué enviaste gente a la calle Rose número 7 para recuperar la varilla de latón? Por mi señor. Así que esto también se relaciona con Chick. Ah, claro, Chick también necesita las características de Conqueror Beyonder. Sin embargo, para algo tan significativo, confiar la tarea a una simple demoníaca de la aflicción de secuencia 5 parecía bastante descuidado. Comillas, ¿qué quiere tu señor con esta vara de bronce? No sé. Comillas, ¿qué habrías hecho con él una vez que lo hubieras obtenido? Esperad al mensajero de mi señor. Comillas, ¿cuándo se supone que llegará este mensajero? No sé. Edward cruzó los brazos, frunciendo el ceño pensativo, antes de continuar. Comillas, ¿por qué encargaste a la Orden Aurora que asesinara al conde Claire? Yo solo estaba transmitiendo el encargo a otra persona. Ah, una nueva pista. Comillas, OMS. Tarik. Comillas, Tarik. ¿Quién es ese? Es un guardia del palacio de Intis, al servicio de una de las figuras más importantes de Intis. Comillas, ¿por qué Tarik te pidió que te encargaras de esto? Dijo que le resultaba inconveniente, pero no dio más explicaciones. Comillas, ¿cómo surgió su colaboración con él? Él y la persona que estaba detrás de él habían mantenido tratos con la secta de la demonisa durante mucho tiempo. La bruja anterior responsable de ese contacto fue asesinada, así que yo ocupé su lugar. Dame la dirección de Tarik. No lo sé, no confía en mí, ni siquiera puedo estar segura de que Tarik sea su verdadero nombre. Edward frunció el ceño. Tras una pausa, volvió a preguntar, comillas, ¿la bruja que atacó durante el banquete de Roselle Gustave, era una de las suyas? Sí. Comillas, ¿por qué atacó? Provocar múltiples asesinatos simultáneos y, en medio del caos, matar a Klein Sparrow, el inquilino del número 7 de Rose Street, para que nadie relacionara su muerte con la supuesta casa embrujada. Esa respuesta dejó a Edward realmente atónito. Jamás se habría imaginado que el verdadero objetivo de aquella bruja había sido él. Comillas, porque querías matar a Klein Sparrow. En apariencia, se trataba de ayudar a Tarik a desalojar al residente del número 7 de la calle Rose. En realidad, era una estratagema para llamar la atención, obligando a Tarik a reubicar ese objeto y, de paso, ver si salía a la luz algún otro elemento oculto. Comillas, ¿y nunca se dio cuenta de tu verdadera intención? A sus ojos, no soy más que una loca que no se detendría ante nada por mi señor. Edward de repente se percató de algo, un momento. Si Tarik, y su poderoso patrocinador, querían impedir que la gente se mudara al número 7 de Rose Street, ¿por qué no comprar o alquilar el lugar directamente? Seguro que no les falta dinero. Tarik dijo que hacerlo atraería la atención equivocada. Sería contraproducente. Comillas, ¿la atención de quién? No sé. Edward caminó de un lado a otro varias veces. Algunas preguntas habían sido respondidas, pero muchas más quedaban por responder. Así que intentó otra adivinación onírica. La visión reveló el rostro de Tarik, un hombre rubio de aspecto completamente ordinario, vestido con atuendo de caballero. La verdadera pregunta ahora era cómo lidiar con Marcia.
Matarla estaba fuera de toda discusión, aún la necesitaba para obtener más pistas. Su duda radicaba en si borrarle el recuerdo de esa noche o dejar que conservara la impresión de haberse encontrado con Zaratul. Lo primero implicaba proceder con cautela, paso a paso. Lo segundo, asustar deliberadamente a la serpiente para que saliera de entre la hierba. Seguramente, cuando se den cuenta de que el mismísimo Zaratul los está observando, no se quedarán de brazos cruzados, ¿verdad? Visto así, la elección parecía clara. Zaratul contra Entis. ¿Y si puedo incluir también a la Orden Aurora? Jeje. Quiero ver ríos de sangre. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.